Bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias también a los que nos ven por Facebook, por vía streaming. La razón del encuentro de hoy y de esta charla, que si bien vamos a hablar nosotros, pero la idea es que ustedes participen también, son la parte más importante y la razón de ser de esta charla, los que ven por Facebook también. Si bien el tema es déficit atencional en niños, está claro que es un tema del que uno ha escuchado mucho, ¿no? Del que se publica mucho, del que se hace mucho periodismo sobre el tema, y hoy día especialmente a lo que nos queremos abocar es lo que significa ser padres de un niño o niña con trastorno de déficit atencional, ¿no? Aunque no todos ustedes tengan hijos con esto, pero la invitación que hacemos es a que nos pongamos en el lugar de lo que significa ser padres de un niño con estas características, ¿no? También muchas cosas se pueden homologar a ser hermano, a ser tío o a ser profesor de un niño con estas características, pero nos vamos a centrar desde esta mirada. Especialmente haciendo reflexiones y orientaciones, más que un análisis clínico, que me imagino que no es lo que más necesitamos escuchar, ¿no? Quizás como médicos estamos acostumbrados a querer transmitir o a expresar esas ideas de todo el conocimiento científico, ¿no? Algo vamos a mencionar de eso, pero el fondo es hacer reflexiones en torno al tema, entender y comprender que ustedes también han pensado y reflexionado sobre esto, por eso están aquí, y dar algunas orientaciones. También orientaciones uno escucha muchas, y las orientaciones también muchas veces entran por un lado y salen por el otro, porque es difícil llevarlas a la práctica. Vamos a intentar de que esto realmente ayude a que puedan llevarlo un poco más a la práctica. Primero, la pregunta que les hago es, ¿a qué le llamamos trastorno de déficit atencional con hiperactividad? Usamos esa sigla, ¿no es cierto? Este es un consenso que pretende dar un nombre a algo desde el punto de vista científico, principalmente médico, pero podríamos confundir muchas cosas a las que se les pone nombre. El nombre puede, en vez de servir, puede confundir más, ¿no? Y cuando lo aplicamos a nuestra realidad, es cierto que confunde mucho, ¿no? De partida, muy probablemente no sea un muy buen nombre. Digo muy probablemente y no lo asumo como tal porque, bueno, ha cambiado muchas veces de nombre a lo largo de la historia. Y es posible que siga cambiando y que más adelante se le dé otro nombre. Ahora, más importante que el nombre, a lo que queremos ir es al fondo, qué es lo que le pasa a un niño que en este minuto, en esta cultura, en este tiempo le llamamos así, y cómo lo abordamos y cómo lo ayudamos. Porque puede no gustarnos esa primera letra, ¿no?, que diga que es un trastorno, ¿no? O la segunda, tampoco puede que nos guste, que se diga que es un déficit, ¿no? Y no siempre el principal síntoma es la atención y la hiperactividad, ¿no? Entonces está claro que un nombre siempre puede confundir. ¿Pero a qué le llamamos así? ¿Es una patología? Una pregunta que probablemente ustedes han hecho. Periodistas también en la opinión pública también se lo hacen, los que cuestionan si es que existe o no esta situación, ¿no? Para quien le tiene temor y miedo a la patología, por supuesto que llamarle patología no sería bueno, ¿no? Para quien le genera un rechazo el decir que otro tiene una patología, tampoco sería bueno. Ahora, si aceptamos que no somos perfectos, que tenemos debilidades y el nombre patología, ahí sí podemos llamarle patología, ¿no? Condición es el término que suele uno como que resultarle más cómodo porque suena a menos patológico, ¿no? Ahora, a la invitación que yo a lo que los invito es que más que si es condición, si es patología, entendamos que hay una situación de un niño que genera dificultades y que vale la pena ayudarlo para que esté mejor. Ese es el centro y creo que en eso es difícil que alguien esté en contra, ¿no? Si es que es inmadurez o no, también es un término que puede prestarse a confusión, ¿no? A algunos como que les suena más suave llamarle inmadurez. La verdad es de lo que se sabe científicamente es que hay un componente de inmadurez en el sentido de que hay aspectos que van a madurar más tarde, ¿no? Pero también en el trastorno de déficit atencional se sabe que hay situaciones que no van a madurar nunca en relación a esta función que está
alterada, o dificultada, o trabada, ¿no? Entonces no es un término perfecto llamarle inmadurez tampoco, ¿no? Si bien hay algunos aspectos y es un problema, un trastorno en que va a tender a mejorar en el tiempo, desde el punto de vista de lo biológico, de la alteración neurobiológica que se da en estos niños, es algo que va a ir mejorando en el tiempo, ¿no? Siempre que no se agreguen otros problemas que entorpecen y entraban más la realidad de un niño, ¿no? Ya vamos a abocarnos un poco más a eso. Si es un síndrome no, bueno, síndrome en medicina se le llama así al conjunto de síntomas y signos, ¿no? Sí es un término que cabe, pero tampoco lo define en forma precisa. Si es una alteración del desarrollo, también la palabra alteración puede no gustarnos, pero efectivamente hay ciertas funciones que acorde a lo que se sabe del desarrollo habitual del ser humano y para el óptimo funcionamiento en la sociedad actual, sí sería una alteración porque no corresponde a ese desarrollo óptimo, ¿no? Pero de partida, independiente del nombre que le demos, un mensaje importante es que no hay que estigmatizar, cuidado con el nombre que le demos, ¿no? Ni menos discriminar, eso ya está claro y por lo menos la sociedad ha avanzado harto en eso de no discriminar, ¿no? Lo que no significa que no lo lleve, o sea, que no lo cumpla en la práctica. Por lo menos se verbaliza y se habla de eso. ¿Qué subtipos hay de trastorno de déficit atencional? Se sabe que hay subtipos y por eso la confusión del nombre también, porque solemos resumir este trastorno como trastorno de déficit atencional, pero sabemos que en algunos predomina la hiperactividad, en otros predomina el déficit de atención y en otros son más mixtos, ¿no? Pero el nombre que se le da al cuadro igual lleva este título, trastorno por déficit atencional con hiperactividad, incluso en los que se les dice también hipoactivos, ¿no? ¿Y qué síntomas incluye? Lo típico es hablar de estos tres síntomas, estos tres grupos de síntomas: inquietud, desatención e impulsividad, ¿no? Inquietud, que el niño se mueve más de lo esperado para la situación en la que está el niño y para la edad que tiene el niño. No es que los médicos o psicólogos queramos o nos olvidemos de que un niño es normal que sea inquieto, ¿no? Aquí le vamos a llamar claramente exceda lo esperado para la edad y el contexto, ¿no? Que muchos de ustedes sean muy inquietos si están haciendo algún deporte, es obvio que tienen que ser inquietos, ¿no? Si jugamos aquí algo en que nos tengamos que mover, también se espera que se muevan. La desatención tiene que ver con la dificultad para poner en marcha el mecanismo de la atención. No es que el niño con déficit tenga una incapacidad para atender, ¿no? Está dentro del cuadro descrito, es una dificultad para poner en marcha ese mecanismo en forma óptima, de forma tal que pueda seleccionar lo que le sirve acorde a la meta que se propone. Es un niño de 4 años, le cuesta mucho, es normal que no tenga bien ese sistema maduro, ¿no? Pero a los 7 ya se espera que sí lo tenga maduro. Y la impulsividad es un eje central que normalmente se olvida. Es propio del trastorno de déficit atencional con hiperactividad que hay una impulsividad. Y esa irreflexividad o dificultad para el control inhibitorio, para inhibir una respuesta automática del cerebro, es la que está en déficit en el niño con esta situación. Y por eso cambia de foco de atención a pesar de él interesarse por seguir en algo, ¿no? Bueno, y la otra lista de síntomas o de características que incluye es más larga que la que les muestro aquí, pero es importante no olvidar que también tienen inestabilidad emocional, es decir, desde el punto de vista de lo biológico hay una mayor dificultad para regular las emociones, ¿no? Hay una mayor intolerancia al aburrimiento, ¿no? No, tienen una verdadera aversión a la espera, ¿no? Están acostumbrados, es como que necesitar a su cerebro estar permanentemente estimulado, y si no viene el estímulo de afuera, lo buscan desde dentro, ¿no? Cambiando el foco de atención o con el movimiento de su propio cuerpo. También es frecuente la alteración de la noción del tiempo, ¿no? Hay una cosa intrínseca en la noción del tiempo que la mayoría lo adquiere intuitivamente, pero que a este niño le cuesta más, y no por una dificultad cognitiva,
sino que por la internalización de este concepto. Entonces, si le dicen, espera 5 minutos, le va a costar mucho más captar eso. Lo que hace que como papás nos enojemos y creemos que el niño nos está provocando o teniendo una conducta posicionista, y sin embargo no hay ninguna intencionalidad de tal en el niño. Otra dificultad frecuente es lo de ver las consecuencias, que la consecuencia de algo que hago genere un feedback o una retroalimentación que haga que yo cambie de conducta. Ese circuito en los niños con esta dificultad también está alterado y tiene este déficit en el control inhibitorio. Ahora, cuando uno tiene un hijo con estas características, se pregunta ¿qué lo origina? ¿Cuál es la causa? ¿Ha existido siempre? Sabemos que es hereditario, sabemos que tiene una base biológica. No siempre por causa hereditaria, a veces por alguna circunstancia que ocurre durante el embarazo que hace que se altere la funcionalidad de las neuronas que tienen que ver con esta función que estamos hablando. Ahora, a lo largo de la historia, en alguna época, ser multitask, esta capacidad para atender a varios estímulos al mismo tiempo, era más funcional que ahora. En la sociedad actual no es tan funcional. Se quiere hacer creer de que es funcional, pero cuando uno tiene la mente puesta en demasiadas cosas a la vez, tiene que tener una capacidad muy alta de converger y hacer una síntesis para darle sentido a eso. Con el celular se estimula demasiado la atención a demasiados estímulos al mismo tiempo. Si el niño o el adulto no logra hacer una síntesis de eso que está recibiendo, se va a perder y no encuentra sentido y cae en otros riesgos de otras cosas, objeto de otras charlas. A futuro no sé si va a ser funcional o no tener esta capacidad múltiple, según la sociedad que construyamos, porque si es en base a computadores solamente, capaz que sí vaya a ser funcional. Pero aquí queremos seguir valorando el encuentro, el contacto, la mirada, y eso es lo que invitamos a ustedes también como padres con sus hijos. Entonces, sabemos que hay una alteración en la función de los neurotransmisores y sabemos que hay una alteración en la función de ciertas áreas cerebrales involucradas en la planificación y en la programación de la conducta y de la respuesta cerebral. Entonces, hay una base biológica que explica estas dificultades en el niño. Ahora, quiero que ustedes, si tienen celular y si tienen conexión a internet, brevemente, o sea, rápidamente, abran la página menti.cl y contesten una pregunta que va a aparecer ahí con el código que les voy a mostrar acá. Si aprietan este código y les va a aparecer, si aprietan el código 171441, lo pueden hacer también por Facebook en línea. Entonces entran a la página menti.com. Les aparece les aparece la pregunta por un código. Marcan el 171441 y les va a aparecer esta pregunta y tienen que dar dos respuestas de lo que saben ustedes de los niños con déficit atencional. ¿Qué otras características, además de las que mencionamos, de hiperactividad, impulsividad, desatención, ven ustedes en un niño con déficit atencional? En la medida en que vayan marcando, ahí debiera ir apareciendo lo que van votando. ¿Alguien ha votado ya? Ahí ya van apareciendo. Han dicho alegres, frustración, impulsividad, dificultades sociales, desregulación emocional, creatividad, tristeza. Algunas frases no están claramente escritas, pero se entiende también que puede pasar. Somos humanos y nos equivocamos.
angustia va predominando. Mientras más personas hayan escrito esa misma palabra, va a aparecer más grande en esta. Frustración, angustia, impulsividad, son las que más han aparecido. Otros han puesto mayor sensibilidad, problemas en la memoria, poca focalización en tareas, alteración del tono, no sé si se refiere al tono muscular o al tono emocional, enérgicos, enojo, disperso, alteración en la memoria de trabajo, dice. Bueno, la invitación que quiero hacerles es que yo pregunté qué otras características suelen tener los niños con déficit atencional, ¿no? Algunos efectivamente pusieron, y mi foco es hacer hincapié en que hay características positivas, en general de toda persona, porque el déficit atencional no lo define como persona, no es el título de él como persona, es una parte de lo que es él, que en la medida en que lo asuma lo puede integrar apropiadamente, y si se trata y se puede optimizar en su desarrollo, tanto mejor. Y también hay características propias del déficit atencional que pueden ser positivas, como por ejemplo algunas que han puesto ahí. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. No sé si alguien más quiere votar. Votaron ya 58 personas aquí. Más que votaron, participaron con su opinión. Y les tengo esta otra pregunta con el mismo código, ¿no? ¿Les aparece? ¿En qué afecta al niño tener los síntomas del déficit atencional? ¿Qué consecuencias creen ustedes que le trae al niño tener estas características? ¿Qué repercusiones? Que lo etiqueten. Bueno, no voy a leer un rato para que miren y no dirigirlos demasiado. Bueno, hasta ahí ven ustedes que va resaltando bastante la baja autoestima. O sea, hay conciencia de que un niño con estas características está expuesto a afectarse el concepto de sí mismo, ¿no? Y a ir construyendo un concepto negativo de sí mismo. Está expuesto a rechazo social, a inseguridad, a frustración, a soledad incluso, ponen algunos, a inseguridad, a mal rendimiento escolar. Otros ponen a atención. Es posible que un niño también con estas características consiga más atención. Hay que ver que esa atención sea constructiva, ¿no? Porque si no el niño más insatisfecho va a estar y más atención va a pedir, más se exacerban los síntomas del déficit atencional mientras más mal se sienta el niño. Entonces parte del tratamiento lo van a hacer ustedes como padres o como profesores, como terapeutas nosotros, en la medida en que a ese niño le ayudemos a sentirse validado. Y el sentirse validado, el sentirse motivado, el creer en sí mismo, sin duda que va a atenuar los síntomas del déficit atencional. Es parte del tratamiento. Bueno, gracias por su participación aquí en vivo. Entonces yo tenía aquí similares palabras a las que ustedes pusieron. Son creativos en general, son más creativos. Si son alegres o no, no lo define como una característica propia del déficit atencional, pero si es un niño que se ha construido una buena autoestima, sin duda que va a ser un niño que va a transmitir bastante alegría y energía. Y si la logramos ayudar a que la dirija bien, tanto mejor. Tienden a ser más impacientes, arriesgados, impredecibles, y si son inteligentes o no, bueno, se distribuye la misma inteligencia que la población general. No es que por tener déficit atencional sea más o menos inteligente. Y veamos si calza con lo que yo tenía prescrito aquí, lo que ustedes pusieron, en qué interfiere en la funcionalidad el tener el déficit atencional. En su bajo rendimiento puede bajar el rendimiento, en otras ocasiones no lo alcanza a bajar. Niños muy aplicados, con buena motivación, con buena autoestima, aunque tenga déficit atencional, puede tener un muy buen rendimiento. Ahora, suele ocurrir que después de quinto básico lo baja.
¿no? Porque ya la autonomía que tiene que tener el niño es mayor, ¿no? Y si no le afecta ahí, suele ser en el paso a la enseñanza media cuando más le afecta. La alteración en la relación con pares se afecta. Ellos se dan cuenta de que no está bien el cómo están actuando. Ellos quisieran actuar mejor y no pueden, y eso es verídico, no es una excusa del niño, ¿no? Y si lo usa como excusa, lo recibiremos y veremos cómo lo escuchamos para encauzarle bien esa preocupación que tiene. Igual es una preocupación que está manifestando. Pueden sumarse un oposicionismo, esa es una consecuencia frecuente. Si uno como padre no los entiende, no los comprende, no los orienta, va a sumarse un oposicionismo. La irritabilidad también se puede agregar, incluso agresividad, aunque no es propio del cuadro diferencial, pero se puede agregar como problema si es que no lo manejamos bien como padres, como profesores, como médicos, como psicólogos. Y se genera un clima agotador, ¿no? Para todos, para ellos también. Bueno, terminando mi parte para después dejar con ustedes a la psicóloga Paula Rothhammer, mencionar algo sobre el tratamiento, ¿no? y la comorbilidad. La comorbilidad se refiere a las problemáticas que se suman a este trastorno, ¿no? El daño en la imagen de sí mismo puede incluso llegar a asociarse a una depresión, con una visión negativa del mundo que le rodea. Entonces ese niño, si ve que todo el mundo está contra él, si se va construyendo esa relación, el niño va a ir aumentando el oposicionismo, ¿no? La desmotivación, la desesperanza, que podría llegar incluso a que este niño esté más expuesto, si se han hecho las cosas mal, este niño está más expuesto a hacerse daño incluso, o incluso a cometer algún intento de suicidio. La angustia y la inestabilidad pueden crecer, mayor irritabilidad e incluso riesgo de mayor consumo de sustancias y riesgo de dependencia ante la insatisfacción consigo mismo y la sensación de rechazo desde el entorno. Por eso es que el tratamiento es prevenir estas consecuencias. Y el tratamiento, todavía me falta una imagen. Los factores pronósticos que hacen que el cuadro continúe en la adultez son estos tres, ¿no? De lo estudiado científicamente. Una es que mientras más severo es el cuadro, más tiende a mantenerse hacia la adultez. Otra es que cuando se suman problemas, también es más frecuente que persista el mismo déficit atencional. Y cuando los padres tenemos patología que no tratamos, ¿no? En que no pedimos ayuda como padre para manejar nuestra ansiedad y nuestra depresión, porque eso involucra un peor manejo y ese peor manejo, menos motivación en el niño, se acentúan los síntomas del déficit atencional. Los medicamentos sabemos que son importantes, es una de las 3 o 4 patas de los aspectos a considerar. Y el objetivo es mejorar el control inhibitorio. Eso es lo que hace el medicamento. Estimula la capacidad del cerebro para inhibir la conducta en determinadas áreas. Por lo tanto, mejora la concentración y mejora para el niño la noción del autocontrol. Esa es una de las cosas más importantes que uno busca, que el niño sienta que es dueño de su propio cuerpo y que se mueve no porque se llegó y se movió sin pensar, sino que porque él quiso moverse. El tratamiento no hace que el niño obedezca, no hace que cumpla lo que yo quiero. Eso sería convertirlo en máquina. Y no queremos eso, ni buscamos eso, ni hace eso el medicamento. Ese es más bien un estigma del medicamento. Entonces buscamos este equilibrio en todas estas áreas. El funcionamiento psicológico individual, el funcionamiento familiar, el funcionamiento escolar y el funcionamiento biológico cerebral. El riesgo entonces del tratamiento farmacológico, que puedan provocar ansiedad. Hay síntomas cardiológicos que puede provocar. Levemente aumenta la frecuencia cardíaca, que normalmente es imperceptible, no interfiere en nada, pero en un niño con patología cardíaca hay que usarlo con mucho más cuidado, o si es una patología grave no se puede usar. Puede producir dolor de cabeza, incluso convulsiones. Es rara vez, a mí nunca me ha tocado en ningún paciente, pero podría darlo. Dolor abdominal, náusea, bajo apetito, eso es más frecuente que lo produzca. Si es mucho, hay que cambiar el tratamiento, no es seguirle dando a toda costa al niño. Por eso es importante el control médico, ¿no?
Entonces, lo más arriesgado es cuando uno espera del medicamento lo que sabe que no puede esperar. Si un niño es inquieto porque es asociado al maltrato, ese niño no va a mejorar por darle el medicamento. Hay otro manejo que hacer. Dar sin un diagnóstico, eso es arriesgado, y dar sin control médico también. Entonces, los dejo con Paula Rothhaber. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero, gracias Alfonso por tu presentación. Organizamos esta presentación de tal forma de poder dar una primera parte un poco más comprensiva de qué es lo que es el déficit atencional desde sus bases biológicas, los síntomas, características. Y la otra parte la pensamos también pensando en dar algunas sugerencias, algunas herramientas también prácticas, ¿ya? Para de alguna manera poder manejar, controlar o regular algunas de las cosas que son difíciles en los niños con déficit atencional. Es imposible hablarlo todo hoy día, ¿ya? Por lo tanto seleccionamos algunas herramientas que pensamos desde nuestra experiencia clínica que sí podrían servirles y podrían eventualmente aplicar, ¿ya? Quizás es importante partir de esta parte preguntándonos cuáles son las principales dificultades en la crianza de un niño con déficit atencional. Todo lo que habló Alfonso recién de lo que les ocurre a los niños con déficit atencional tiene un impacto, ¿cierto?, sobre la vida del niño y tiene un gran impacto sobre las familias, ¿ya? Entonces, si hay algo que creemos que está súper claro, ¿ya? Y la evidencia sí también lo demuestra, no solamente de lo clínico, sino también de la evidencia científica, es que en las familias donde hay uno o más niños con déficit atencional, y además recuerden que esta es una condición heredada, por lo tanto puede ser que además o el papá o la mamá también lo tengan, son familias que suelen tener más estrés, definitivamente, ¿ya? Y este estrés está asociado a que la crianza se hace más difícil, es decir, algo que no puede ser fácil regular con un niño o con un niño con déficit atencional es imposible regular, ¿ya? Y con mucha frecuencia padres y madres, ¿no es cierto?, intentamos regular la conducta y las emociones de un niño con déficit atencional sin mucho éxito, ¿ah? Y a veces incluso hasta uno pierde el aliento, uno definitivamente no sabe mucho qué hacer, ¿ya? Por lo tanto, los padres en general pasan por periodos de gran frustración, ¿ya? Y esta frustración tiene que ver también con el grado de severidad de los síntomas, ¿ah? O sea, mientras más graves son los síntomas, más dificultad hay, más frustración hay, ¿ya? Tomando un poco la encuesta que hizo recién Alfonso, aparece como la frustración como un tema central, ¿cierto? Y esta es una frustración que tienen los niños, es decir, los niños se frustran fácilmente, pero las familias también y los padres también entran en estos periodos de gran frustración. Y eso es normal, ¿ya? Eso es habitual en las familias donde hay uno o más niños con déficit atencional. No, si ustedes lo sienten, créanme que no son los únicos. A ver, un poco preguntan cuáles son quizás algunos de los errores frecuentes que uno comete en la crianza, entendiendo que uno lo que quiere es poder regular, ¿cierto? Pero a veces cometemos errores y los cometemos todos, ¿ya? Y quizás haciendo una síntesis, ¿cierto?, de cuál es probablemente el error que más cometemos, y lo cometemos porque no tiene resultado en el fondo, ¿ya? Es intentar regular la conducta de los niños, y aquí también un poco con o sin déficit, pero suele ocurrir con mayor frecuencia en los niños con déficit atencional, es que intentamos regular la conducta de los niños a través de castigos, refuerzos negativos o gritos, ¿ya? La verdad es que esto ocurre con frecuencia ante los esfuerzos que hacemos por que los niños logren, ¿no es cierto?, seguir instrucciones, ¿ya?, de cualquier tipo, es decir, desde lávense los dientes, pónganse pijama, hagan la tarea, no peleen con el hermano, en fin, y esto empieza a ser algo que va creciendo la dificultad, uno empieza a aplicar castigos,
pensando que eso es lo que va a funcionar, o empieza a subir el tono, ¿cierto? Y la verdad es que nos damos cuenta al rato o el poco rato que eso no funciona y no funciona. Y a veces escuchamos de otros padres que no tienen niños con déficit atencional y nos dicen, pero tienes que poner más límites, aplica más disciplina, tienes que castigarlo, porque de alguna forma es el método tradicional de crianza, ¿cierto? Pero la verdad es que eso no funciona. Y lo único que hace es generar un círculo de negatividad, ¿ya? Es decir, uno aumenta el tono de voz, el niño aumenta el tono de voz. Uno se desregula, el niño se desregula. Uno pone un castigo, el niño se enoja. Y uno pone 2 castigos y el niño se pone oposicionista y desafiante. Entonces al final es un círculo y una escalada que puede terminar en algunos casos mal. Ahora, ¿qué sabemos que funciona mejor? Aquí no hay una receta, ¿ya? Todas las familias son distintas y todos los niños son distintos. Y también sabemos otra cosa importante del déficit atencional, que todos los niños con déficit atencional son distintos, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos una receta, pero sí podemos decir que hay algunas cosas que desde lo clínico y desde lo científico también sabemos que funciona un poco mejor, ¿ya? ¿Qué cosa? Comprender las dificultades de base, es decir, por qué los niños o por qué les pasa a los niños con déficit atencional lo que les pasa. Y para eso es fundamental entender sus bases biológicas, ¿no es cierto?, las características, los síntomas, y es por eso que es tan importante la información. Por eso es que fue tan importante la primera parte de esta charla, es decir, entender y comprender qué hay detrás de esta conducta molesta y difícil de los niños. Cuando uno entiende eso y entiende que los niños no se portan así mal porque quieren, sino porque tienen dificultades reales y estas son de base y tienen un origen biológico, y la verdad es que por mucho que uno trate de regular, a veces no va a lograr regular, entonces lo que ocurre es que uno empieza a empatizar con esas dificultades de los niños. Y uno empieza a entender, ¿cierto?, que aunque uno ponga castigo, probablemente no lo va a lograr, ¿ya? Entonces, entender que es uno, además, como padre o madre, quien va a tener que adecuar las necesidades o va a tener que educar la crianza a las necesidades de los niños, es una de las cosas muy importantes para lograr una mayor regulación. Es decir, no le podemos pedir al niño que regule algo que aún no tiene la madurez para poder regular. Entonces, parece que es una mejor estrategia tener uno como mamá o papá las herramientas para poder ayudar a los niños a regularse y adecuarse. Y eso es lo que vamos a intentar ahora hacer con algunas estrategias. Entonces, la gran pregunta es esta, creo yo. ¿Cómo adecuamos la crianza a las necesidades de los niños y niñas con déficit atencional? Más que cómo hacemos que los niños con déficit atencional se adecúen a lo que nosotros queremos, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Bueno, haciendo cosas distintas, probablemente a las que ya hacemos. Anticipando mucho, probando y ensayando, reforzando, ¿ya? Quizás haya que utilizar muchos más premios que con otros niños. Y cuando digo premios, refuerzos positivos, ¿ya? Más feedback positivo para los niños, más atención. Y a veces también premios materiales, quizás mucho más que los otros niños. ¿Para qué? Para poder motivar, ¿ya? También tenemos que evitar la crítica, tenemos que evitar el castigo y las confrontaciones, aunque sea difícil, ¿ya? Y una de las cosas importantes es que las metas hay que ponerlas, ¿no es cierto?, pero hay que darles una gradualidad, es decir, hay que avanzar paso a paso. Quizás ocurre mucho que les pedimos a los niños una meta que aún no pueden lograr, ¿ya? Y como nunca la logran, porque todavía no tienen la capacidad para hacerlo, no reforzamos esa conducta, ¿cierto? Y si no la reforzamos, los niños siempre quedan con la idea de que no son competentes, ¿ya? Y esto es súper importante porque tiene que ver con la segunda pregunta que hizo Alfonso, ¿cierto? ¿Cuál es una de las preocupaciones o qué es lo que le puede pasar a un niño con déficit atencional? Es tener baja autoestima, y eso es real. Y la baja autoestima está asociada a la baja percepción de competencia, es decir, ¿cuánto puedo lograr?
¿ya? Y habitualmente los niños no pueden lograr muchas de las metas que se les plantean. Entonces viene un poco esta percepción negativa de sí mismo. Por eso es importante avanzar con ellos de manera gradual, ¿ya? Y en etapas, para que siempre vayan recibiendo refuerzos. Entonces es aquí cuando esta estrategia funciona, que es el andamio, ¿ya? Lo voy a leer. Todos los niños tienen diferentes habilidades. El objetivo de esta herramienta se trata de ver cuáles son las cosas que los niños efectivamente pueden hacer en este momento y de forma individual. No necesariamente lo que se espera en el desarrollo, sino qué es lo que mi hijo puede hacer hoy respecto de una conducta que para mí está siendo difícil. Y luego avanzar hacia el logro de metas. Como por ejemplo, ¿cuánto tiempo realmente puede concentrarse? ¿Ya? Si un niño con dificultades en la atención y en la concentración no puede estar más de 10 minutos concentrado, no le podemos pedir que esté 30 minutos o 45 minutos concentrado, ¿cierto? Si le exigimos eso, él nunca va a lograr la meta. Y si nunca logra la meta, nunca va a recibir refuerzo. Y eso va a contribuir a que tenga una imagen negativa de sí mismo. Entonces, ¿de qué se trata el andamio? De poder comprender desde dónde queremos partir para poder ir logrando los avances en los niños. Otro ejemplo, ¿cuánto puede esperar? Si yo estoy, le digo a mi hijo, espérate un poco que estoy hablando por teléfono y no puedo atenderte en este momento. ¿Él logra esperar? ¿Cuánto logra esperar? ¿2 segundos? ¿5 segundos? ¿1 minuto? ¿Cierto? A veces no lo logran, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuán bueno es escuchando cuando uno le habla? ¿Te escucha? ¿Te mira? ¿Atiende? Entonces, el hacernos esta pregunta tiene que ver con entender desde dónde queremos partir. Es decir, cuál es la línea base sobre la cual nosotros queremos empezar y lograr metas en los niños, ¿ya? Ahora, esta graduación permite reconocer cuáles son las capacidades que puede realizar y desde ahí poder estimularlo a seguir adelante con tareas más complejas. Y a veces cometemos el error de no establecer la línea base y pedirle una meta demasiado alta. Entonces, ¿cuáles serían los pasos del andamio? Y esto para cualquier conducta que sea difícil, desde una chiquitita, como por ejemplo, a ver cuánto rato puede esperar en la sobremesa, ¿ya? A veces es 0, porque ni siquiera terminan de almorzar, ¿ya? O a veces algo más complejo como, esperar su turno, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para cualquier conducta que nosotros queramos de alguna forma avanzar con los niños, necesitamos necesariamente observar qué es lo que puede hacer, es decir, la línea base, lo que les acabo de comentar. Luego ver cuál es su nivel de desarrollo en determinadas conductas, por ejemplo, capacidad de atención, de escuchar, de ejecutar, y establecer esa línea base en ese tipo de conducta, ¿ya? Luego extender, es decir, ayudar a que logre extender su capacidad y logre metas mayores. Es decir, si estudia o logra concentrarse 5 minutos, bueno, entrenemos, estimulemos, motivemos para que pueda estar 10 minutos. Y una vez que lo logre, veamos si se puede en 15, ¿cierto? De tal forma que los niños vayan avanzando y vayan recibiendo refuerzos. Y luego consolidar, es decir, practicar esta habilidad hasta que logre, ¿no es cierto?, consolidarla, ¿ya?, en el tiempo para luego poder ponerse una meta mayor. La verdad es que, claro, si uno lo ve así, es trabajo, ¿cierto? Es harto trabajo. Pero la verdad es que es una energía muy bien invertida, porque el resultado final va a hacer que los niños estén más contentos respecto de sus propios logros. Ahora, ¿qué otras cosas pueden ayudarnos? Cualquier niño, pero particularmente un niño con déficit atencional, necesita saber de antemano qué es lo que va a pasar, ¿ya? Si las rutinas cambian, es necesario que sepa cuáles van a ser esos cambios. Los niños con déficit atencional tiende para ellos
hacer muy difícil los cambios de rutina, y se incomodan con los cambios de rutina. Por lo tanto, planificar con anticipación y contarles a los niños de esta organización permite ayudarlos a organizar, ¿ya? Y además de ayudarlos a organizar, ¿ya?, permite y entrega seguridad. Los niños se sienten más seguros también de cuál va a ser su propia ejecución si saben con antemano lo que va a ocurrir. Anticipando también evita la incertidumbre, ¿ya?, y por lo tanto los sentimientos de enojo o ansiedad, ¿ya? A los niños les cuesta mucho cambiar de rutina, es decir, dejar de hacer una cosa para poder hacer otra. Sobre todo si el cambio de rutina implica, ¿no es cierto?, una tarea de menos motivación, es decir, dejen de jugar para ir a bañarse, o dejar de jugar para ir a comer, o dejar de jugar para ir a estudiar, ¿cierto? Ese tipo de cambios les cuesta mucho más que a otros niños, ¿ya? Entonces, cuando logramos anticipar, ya logramos que ese cambio sea más fácil. Y si luego, además, ponemos un refuerzo, ya quizás podemos lograr mayor motivación para que para los niños sea más fácil el tránsito y el cambio. Por lo tanto, anticipar, ¿no es cierto?, en estos niños que no les gusta el cambio es muy importante, ¿ya? Es importante planear y avisar lo que va a ocurrir, pero ojo con avisar con mucha anticipación, porque esto puede generar nerviosismo, incomodidad, ansiedad por lo que viene, y puede eventualmente no parar de preguntar a cada rato cómo, cuándo y dónde van a pasar las cosas. O sea, si uno les dice con 3 días de anticipación que va a ir al cine a ver su película favorita, probablemente va a ser una situación muy compleja, ¿ya? Entonces, anticipar también tiene que ver con anticiparlos a ellos, pero ojo, también anticipar tiene que ver con uno como papá o mamá, cómo puede anticipar lo que al niño le va a ocurrir en tal o cual situación. Como le cuestan los cambios a los niños, es importante usar dibujos, ¿cierto?, esquemas, que puedan de alguna forma contribuir a la capacidad de organización y planificación, ¿ya? Los niños con déficit atencional tienden a tener dificultades en la organización y en la planificación porque esta es una función ejecutiva, ¿ya? Entonces, un esquema como este eventualmente podría ayudar porque marca los cambios de rutina. Y eso, con eso facilitar bastante la puesta en marcha. Otra estrategia que suele ocurrir, y yo creo que todos la ocupan de alguna forma, es la cuenta regresiva, ¿ya? Esto es cuando uno le dice a un niño, ¿no es cierto?, no sé, que uno empieza, ante cualquier actividad que uno quiere proponer, uno va contando regresivamente, ¿no es cierto?, y eso ayuda también a que los niños vayan preparándose, ¿ya?, y vayan anticipando lo que va a ocurrir. Dar mensajes claros, ¿ya? Quizás una de las cosas más complicadas en los niños es que entiendan las instrucciones, ¿cierto? Es decir, no es que no las entiendan, las entienden. El déficit atencional no es un problema en la comprensión, no es que los niños no sepan lo que tienen que hacer. Yo creo que a cualquier niño con estas características uno le dice, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando llegas a las 5 de la tarde de tu casa o a las 4 de la tarde? Tengo que hacer tarea, después juego, después como, después tengo que hacer esto. O sea, ellos saben lo que tienen que hacer, ¿ya? Cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cómo tienes que portarte en el colegio? No, en el colegio tengo que ser respetuoso, tengo que estar sentado, tengo que poner atención. Los niños saben lo que tienen que hacer, ¿ya? O con los compañeros. Uno les pregunta, bueno, ¿y qué tienes que hacer para llevarte bien con los compañeros? Tengo que respetarlo, tengo que escucharlo, tengo que seguir las reglas del juego. Entonces, el déficit atencional no es un tema de que los niños no sepan. Por lo tanto, decírselos una y otra vez tampoco tiene resultado, ¿ya? Sino es más bien una dificultad en cómo poner en marcha esto, cómo organizarse, ¿ya? Cómo planificar sus emociones, sus pensamientos en torno a la meta que se le está pidiendo, ¿ya? Entonces, dar los mensajes es fundamental, ¿ya? Y también puede interferir la capacidad atencional, es decir, le puedes dar un mensaje y la verdad es que no te escuchó. No es que haya querido ser oposicionista desafiante, es que no escuchó, no atendió. Entonces, es muy importante que los mensajes que uno le da sean simples, ¿ya? En 1 o 2 frases,
¿ya? Y siempre mirando a los ojos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si miramos a los ojos, nosotros tenemos mayor claridad de que los niños están escuchando, ¿ya? Si no miramos a los ojos, no sabemos que realmente nos están atendiendo, ¿ya? Y con frecuencia pasa que no damos mensaje mirando a los ojos. Los gritamos de una pieza a otra, ¿no es cierto? Estamos en la cocina y gritamos al segundo piso, bajen a comer, ¿ya? O vayan a bañarse, o hagan las tareas. Y la verdad es que lo decimos 5 o 6 veces, pero a la 6ª vez ya estamos enojados, ¿cierto? Y llegamos a donde los niños enojados y ahí miramos a los ojos, pero es la 6ª vez. Para los niños es la primera, ¿ya? Y para nosotros es la 6ª, por lo tanto llegamos, hablamos y ya no hablamos tranquilos, hablamos enojados. Y los niños se preguntan, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué ahora está enojada? Si hace 5 minutos mi mamá o mi papá estaba feliz y ahora está enojado. Bueno, porque nunca escucharon las 5 anteriores. Entonces, ojo con eso. Dar mensajes claros significa también dar un mensaje en el que uno está seguro de que el otro lo está escuchando y lo está atendiendo. Y para eso mirar a los ojos es fundamental. Ok, usar alternativas, ¿ya? Es complicado el uso de alternativas porque los niños son impulsivos, ¿cierto? Y a la vez se pueden enredar con tanta alternativa también porque les cuesta tomar decisiones. Entonces, cuando se den alternativas o cuando tengan que escoger, usen pocas alternativas, 2 alternativas. ¿Quieres esto o lo otro? ¿Ya? ¿Qué prefieres después de estudiar? ¿Jugar a esto o jugar a lo otro? ¿Ya? Es decir, ser claros, dar pocas alternativas, ayuda a que los niños logren organizarse, ¿ya? Ahora, ojo con dar muchas alternativas, ¿cierto? Porque los niños presentan dificultades en la memoria de trabajo y en la impulsividad. Por lo tanto, pueden no recordar todas las alternativas, ¿ya? O pueden tomar una decisión impulsiva, ¿ya? Por lo tanto, pueden efectivamente tomar una decisión apurada o apresurada y después no estar contentos y frustrarse por la decisión que tomaron, ¿ya? Un ejemplo que siempre damos con Alfonso es, bueno, ¿y qué pasa si vas con tu hijo a escoger un juguete, ¿cierto? O a comprar helado. Son muchas alternativas y los pones a ellos en una situación complicada, ¿cierto? Porque ¿cómo escogen entre 10 sabores de helado? ¿Ya? Son impulsivos, ¿ya? Entonces toman una decisión rápido y resulta que el hermano mayor, como se toma más tiempo para pensar, toma una mejor decisión y eso puede ser un problema. Entonces, ojo con eso. Entonces, cuando hablamos de cómo adecuar la crianza a las necesidades de los niños, tiene que ver con esto, ¿cierto? Tiene que ver con entender que hay dificultades de base, tiene que entender que les cuesta organizarse, ¿cierto? Tienen dificultades en la memoria de trabajo, a veces no hacen contacto ocular, ¿cierto? Les cuestan los cambios, son impulsivos, toman decisiones apresuradas, cometen más errores que los otros. Entonces, si nosotros tenemos toda esa información de cómo funcionan los niños, entonces podemos anticiparnos y podemos tomar mejores decisiones en la crianza. Evitar confrontaciones. Que los niños digan muchas veces no es algo propio del desarrollo, porque están desarrollando un sentido de sí mismos y tratan de descubrir hasta dónde pueden llegar. Por lo tanto, la oposición y el desafío no es algo intrínsecamente negativo. Al revés, puede ser algo positivo el desarrollo, porque en eso nos están poniendo a prueba, están dando su punto de vista, ¿cierto? Entonces, no asustarse con eso, ¿ya? Entonces, pero sí tener cuidado con algo, que después de un rato, es decir, cuando los niños no aceptan las normas y no aceptan las reglas, y los niños discuten y se ponen insistentes, ¿no es cierto? El diálogo del no, ¿no es cierto? A veces incluso se puede transformar en un juego para los niños, ¿ya? Y pierde el sentido de lo que se está hablando, ¿ah? Y en ese momento, argumentar y discutir ya no tiene sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las confrontaciones en las que entramos con los niños no tienen sentido, no funcionan, no llegamos a ninguna conclusión. Y la verdad es que es importante saber cuándo parar, cuando uno como adulto parar la confrontación, ¿ya?
porque si no, de verdad que se transforma en un diálogo de sordo sin sentido. A veces vale más la pena esperar un rato, ¿no es cierto?, dejar un poco lo que está ocurriendo y luego retomar y conversar con calma. Tratar de permanecer calmado. Cuando uno grita, los niños gritan, ¿cierto? Cuando uno se desregula, los niños se desregulan, como lo dije recién, ¿cierto? Uno es un espejo de los niños. Los niños aprenden a resolver los problemas como uno los resuelve, los niños aprenden a hablar como uno habla, los niños, en fin, es decir, nosotros somos de alguna forma, y somos, no de alguna forma, somos, ¿cierto?, los que vamos transmitiendo las pautas de crianza. Entonces los niños copian y nos copian. Por lo tanto, mantener la calma es algo que se debe aprender y trabajar, ¿ya? Y no es fácil, porque es también humano perder la calma, ¿cierto? Pero hay que intentar, y sobre todo con los niños con déficit atencional, porque tienen una mayor vulnerabilidad, ¿ya? A veces uno los ve muy oposicionistas, muy desafiantes, muy fuertes, pero la verdad es que son muy sensibles, ¿ya? Y a veces mucho más sensibles que otros niños, ¿ya? Entonces, mantener la calma es algo súper importante, ¿ya? Pero como digo, es algo que hay que trabajar. La importancia del juego. Jugar es una buena manera de pasarlo bien, ¿cierto? Pero también es una buena manera de enseñar, ¿ya? A través del juego podemos enseñarle a los niños cosas que necesitamos que ellos aprendan, ¿ya? Podemos enseñarles a esperar, podemos enseñarles a competir y a saber competir, podemos enseñarles a perder, ¿cierto? Podemos mejorar sus habilidades sociales y también podemos mejorar la relación, ¿ya?, entre padres e hijos, ¿ya? Pasa con frecuencia que uno juega con los niños hasta qué edad, 4, ¿cierto? Después se va perdiendo porque los niños son más autónomos y ya logran entretenerse solos, jugar solos, y uno deja un poco de jugar con los niños. Y la verdad es que es algo que debiéramos hacer permanentemente, no solamente porque uno puede enseñar cosas, ¿ya?, sino también porque mejora notablemente la relación entre padres e hijos. Cuando notamos que nuestra relación no está bien con los niños, es decir, que estamos peleando mucho, que hay tensión en la relación, el juego es una muy buena manera para poder distender eso, para poder retomar, ¿cierto?, una mejor relación. Y desde el juego y desde esa buena relación, luego es mucho más fácil que los niños puedan seguir instrucciones, ¿no es cierto?, hacer cambios, porque ellos están también en una mejor disposición para ello. Ejemplos de juego. Juego de roles, jugar a la mamá, al papá, al superhéroe, ¿cierto? Juegos de salón, cartas, hay tantos, Monopoly, Ludo, cosas sencillas, jugar a los dados, en fin, figuras humanas, pintar, dibujar, contar historias. Es decir, el juego mejora las relaciones, uno puede entrenar alguna habilidad específica, uno puede enseñar, ¿cierto? Y también uno se mete en el mundo de los niños y puede saber cosas que le están ocurriendo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si uno cuenta historias, los niños van a contar una historia de lo que para ellos es importante, ¿cierto? Entonces es bueno que en el juego los niños sean los que hagan las reglas y no uno. Ahora, hablando y mostrando sentimientos. Escuchar atentamente cuando los niños nos hablan, especialmente si es sobre sus sentimientos. Y es importante hacerlo, sobre todo en este grupo de niños que lo pasa mal, ¿cierto? Está claro que lo pasa mal por lo que ustedes contestaron, ¿no? Alfonso hizo un intento también para rescatar lo positivo, ¿cierto? Son niños creativos, son niños alegres, pero tenemos súper pegado que lo pasan mal y es porque es así, ¿ya? Entonces es importante escuchar lo que les pasa, es importante escuchar cómo llegan del colegio, ¿ah? Y no preguntar, ¿cómo te fue? ¿Te portaste bien? ¿Estudiaste? ¿Cómo te fue la prueba? A veces eso no es lo más importante y no es lo que ellos quieren escuchar después de que quizás han tenido un mal día. Lo que ellos quieren escuchar es de la mamá o del papá, ¿cómo estás?
cómo lo pasaste, cómo te sientes, vamos a jugar, ¿cierto? Y esa es una instancia súper importante para que ellos cuenten lo que les pasa. Ayudarlos a expresar sus emociones permite que ellos, además, no las externalicen a través de conductas inadecuadas. Cuando los niños se angustian, se nota, y se nota en la conducta. Cuando los niños tienen pena, se nota en la conducta. La conducta cambia, ¿ya? Y por último, aprender el cómo hablarle a los niños es quizás lo más importante en la crianza. Un poco lo que hablábamos recién, uno es el espejo, ¿cierto? Y esto será el modelo de cómo los niños le hablarán a otros y cómo se van a comportar fuera de la casa, ¿ya? Pero ojo acá, no es lo único. A veces uno puede hacer este esfuerzo y hacerlo, pero igual pueden haber problemas. Y eso es porque los niños tienen dificultades de base que les es muy difícil controlar. Sin embargo, es súper importante que no perdamos de vista que esto probablemente que es lo más importante en la crianza, el cómo hablamos, el cómo nos dirigimos hacia los niños. Bueno, esta es la última diapositiva, así que bueno, les agradecemos mucho por venir, también les agradecemos mucho a las personas que nos están viendo vía streaming, de habernos acompañado en esta charla, en esta presentación. Y bueno, ahora viene la parte de preguntas, así que con Alfonso estamos dispuestos a contestar las preguntas que tengan. Acá las contestamos.